Tengan todos ustedes un buen día. Somos alumnos de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Somos de la carrera Licenciatura en Enfermería. Nuestra docente es la psicóloga María Claudia Andrade. El tema que tenemos es prevención de la violencia de género e intrangénero. Somos el equipo número 6 y estamos conformados por Nora Alemán, Ruth Andrade, Brian Calero, Jimena Choes, Jocelyn González y quien les habla, Fran Velázquez. Continuamos con el video. Muy buenas tardes, mi nombre es Nora Alemán, estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador de la carrera Licenciatura en Enfermería. Somos el grupo número 6 y vamos a dar una pequeña charla sobre prevención de la violencia de género e intragénero. Quiero comenzar agradeciéndoles por estar aquí el día de hoy y por su interés en aprender más sobre un tema tan importante como lo es la prevención de la violencia de género e intragénero. La violencia de género es una problemática social que afecta a muchas personas en todo el mundo, sin importar su edad, género, orientación sexual o nivel socioeconómico. En pocas palabras, la violencia de género es cualquier acto violento que se produce por una razón de género y que resulta en daños físicos, sexual o psicológico hacia una persona. La violencia de género puede manifestarse en diferentes tipos y es importante que conozcamos cada una de ellas para poder identificarlas y prevenirlas. El primer tipo de violencia de género que mencionaré es la violencia física. Esta se refiere a cualquier acto violento que cause o intente violar a la persona en su privacidad, como empujones, golpes, patadas, ahogamiento, entre otras. Es importante recordar que cualquier forma de violencia física está totalmente prohibida y es inaceptable ante cualquier circunstancia. El siguiente tipo de violencia de género es la violencia sexual. Esta se caracteriza por cualquier acto sexual no consentido o que se lleve a cabo sin pleno consentimiento de la persona. Incluye conductas como acoso sexual, el abuso sexual, la violación y el contacto sexual forzado. Todas estas acciones son consideradas crímenes y deben ser denunciadas a las autoridades pertinentes. También está la violencia psicológica, que puede ser mucho más sutil, pero igualmente dañina. Este tipo de violencia se manifiesta a través de insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas, chantajes y control excesivo sobre la vida de otra persona. Es importante entender que la violencia psicológica tiene graves consecuencias emocionales y puede dejar cicatrices invisibles en las víctimas. Además, existe la violencia económica. Esta forma de violencia se refiere a cualquier acción que limite o controle el acceso de una persona a los recursos económicos, como el dinero, el empleo o la propiedad. Al negar a alguien su independencia física, se crea una dinámica de poder desequilibrada en la relación y se perpetúa la violencia de género. Conocer los diferentes tipos de violencia de género es crucial, pero también debemos examinar los factores que contribuyen a este tipo de violencia. Algunos tipos de violencia incluyen la violencia, los roles de género rígidos, la falta de educación y conciencia sobre los derechos humanos y la falta de una legislación y medida de protección adecuada. Por último, hablemos sobre las medidas que podemos tomar para prevenir la violencia de género. Primero, debemos promover la educación y concienciación sobre los derechos humanos, la igualdad de género y la violencia de género desde una edad temprana. Esto implica enseñarle a los niños y niñas a respetar y valorar a todas las personas por igual. También es fundamental fomentar una cultura de respeto y no tolerancia hacia la violencia de género. Debemos denunciar cualquier forma de violencia que presenciemos
o de la cual tengamos conocimiento y apoyar a las víctimas para que se sientan seguras al buscar ayuda. Las instituciones gubernamentales también juegan un papel muy importante en la prevención de la violencia de género. Es necesario implementar leyes y políticas que protejan a las víctimas, que brinden recursos y apoyo adecuado y promuevan la igualdad de género. La prevención de la violencia de género e intragénero es responsabilidad de todos nosotros. Debemos educarnos y educar a otros sobre los diferentes tipos de violencias, entre los factores que contribuyen a su existencia, y debemos tomar medidas concretas para prevenirlas. Todos merecemos vivir en un mundo seguro y libre de violencia, y juntos podemos lograrlos. Gracias. A continuación, mis compañeros. Prevenir la violencia de género e intragénero. Prevenir la violencia de género a través de la educación. Para poder evitar la violencia de género es necesario fomentar e inculcar la educación de las relaciones del respeto, asimismo como las igualdades de género de edad temprana. Prevenir la violencia de género como programas culturales. Otra forma de prevenir la violencia del género puede ser llevado a cabo programas regionales trabajando con los hombres y niños, como la integración de prevención de la violencia de género. Además, acaba añadir que la ONU a nivel nacional apoya una gran diversidad de actividades, como podemos ver las actividades. ¿Qué tipos de violencia de género e intragénero existen? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Calero, estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador de la carrera de la licenciatura en enfermería. Bueno, contestando a tu pregunta, existen varios tipos de violencia de intragénero, como son lo que es la violencia económica, que esto es cuando otra persona desea apropiarse de los ingresos de otra persona. Lo que es la violencia psicológica, que a través de la intimidación y del amedrentamiento provocan ciertas afectaciones a otras personas. Lo que es la violencia emocional, esto influye provoca trastornos a personas que ya sufren procesos depresivos. Por medio de las críticas causan estos procesos, ¿no? Causan lo que es la violencia emocional. Lo que es la violencia física, como su palabra bien lo dice, esto es cuando ya pasa más allá de lo que es la agresión verbal y incluye en lo que ya es la agresión física, por medio del maltrato de golpes, sea con objetos o sea por sus puños. Lo que es la violencia sexual, cuando otra persona es obligada a tener sexo sin consentimiento. Lo que es la violencia simbólica, esta se refleja a través de símbolos y manifestaciones que existen en la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, también forma parte de la violencia, en este grupo forma parte de lo que es la violencia doméstica, donde mayormente existe lo que es el maltrato quizás por el machismo o por diferentes factores, ¿no? Esto ya es en el núcleo familiar y ya es un maltrato que conlleva lo que es el maltrato verbal y el maltrato físico. Muchas gracias. A ver, señorita, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia intragénero y el maltrato de género? Cuando utilizamos la palabra la violencia intragénero, nos estamos refiriendo a la violencia de un miembro de una pareja LGBTI que ejerce control sobre el miembro de la otra pareja. Al igual que en las relaciones heterosexuales, el agresor o agresora busca el control y la sumisión de la pareja por medio de una posición dominante
pudiendo recurrir para ello a la violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental y social. El objetivo fundamental, al igual que en la violencia de género, es el control y la dominación sobre los. Suele existir, como en todos los ciclos de violencia, una escala que va en aumento progresivo desde gestos cariñosos hasta ir amor, hasta llegar a la agresividad y control cada vez mayor que terminan aislando a la víctima. Y como conclusión sobre la prevención de la violencia de género e intrangénero, nos queda claro y podemos decir que la violencia de género abarca cualquier acto de violencia de género e intrangénero que se supone consecuencias relacionadas con el daño tanto físico, sexual o incluso psicológico de las personas, ya sean estos hombres o mujeres. De la misma manera, incluyendo las amenazas como actos de coerción, como la privación de la libertad, ya sea esto en un espacio privado o público. En nuestra sociedad, las relaciones consideradas normales son las heterosexuales, ya que son las más visibles por la violencia. Pero esto no solamente es así. La violencia también se da entre las parejas y exparejas, tanto del mismo género o viceversa. En definitiva, como ya hemos visto o como ya se ha dicho antes, lo que no se nombra no existe, y hoy en día es ya más visible el intragénero y que también existe mucha violencia contra estas personas. Por eso es tan importante nombrar y dar visibilidad a la realidad, a las víctimas que son personas violentadas por ser intrangénero, y así poder atender de una manera adecuada todas sus necesidades, sus demandas, sus denuncias, de una manera de igualdad y equitativa. También es importante indicarles que para poder evitar la violencia de género e intragénero, podemos fomentarlo e inculcarlo en la educación, que esto vaya relacionado de la mano del respeto, así como la igualdad de género en todas las edades, ya sea esta desde temprana hasta la vejez. El trabajar con jóvenes sería la mejor opción, porque conseguiríamos un proceso más rápido y sobre todo sostenido, que respeta la prevención y erradica la violencia del género y del intragénero. Recuerda, hoy en día ya no violentemos. Nosotros somos personas coherentes que nos podemos dejar un mejor mensaje a la comunidad y vivir de una manera más tranquila. Dile no a la violencia de género e intragénero. Esto ha sido todo lo presentado por el grupo número 6.